En esta corta serie hemos analizado cómo el marcado rebote de la economía colombiana está anticipando su recuperación, inicialmente estimada para el 2022. Ahora es evidente que se generará en el tercer trimestre de este 2021. Sin embargo, ¿esta dinámica será sostenible? En el capítulo anterior señalábamos 3 desafíos para la sostenibilidad económica del país, enmarcados en la amenaza de nuevas variantes de la enfermedad COVID-19 que harán desplazar la inmunidad colectiva, el reacomodo que tendrá el mercado y las empresas ante el viraje político que se presentará en 2022 y la insuficiente reforma tributaria que revivirá la amenaza de protesta social ante un nuevo ajuste tributario que tendrá que implementar el gobierno entrante. En este último capítulo abordaremos 3 desafíos adicionales asociados a las débiles bases macroeconómicas que está presentando el país, el proteccionismo mundial y en medio de un mundo digital, la ciberseguridad. Bienvenidos. Cerrábamos el capítulo anterior analizando cómo la presente reforma tributaria va a ser insuficiente en recursos para hablar de unas finanzas estructuradas de nuestro país. Es más bien un principio de saneamiento, pero no le va a dar una sostenibilidad en las finanzas de Colombia. ¿Esto qué implica? Es que el gobierno va a tener menos recursos fiscales. Al tener una menor cantidad de dinero, pues su actividad gubernamental va a ser mucho menor y los sectores que dependen de esa actividad gubernamental pues se van a ver resentidos. Se vuelve entonces un desafío para la sostenibilidad económica del país. Más aún cuando esta reforma tributaria va a haber recursos tangibles más hacia el 2023, que es cuando las empresas van a empezar a pagar un impuesto de renta del orden del 35%. Entonces queda un poco la economía más al vaivén de lo que se pueda generar en materia empresarial en productividad y lo que pueda ser la parte del consumo, las personas en la demanda de bienes. En este segundo elemento, en la parte del consumo, pues si bien hemos visto un incremento en el gasto de los hogares y eso es totalmente favorable para la economía, empieza a advertirse un gran riesgo y ese riesgo está asociado en cómo se está incrementando el precio de los bienes. Veíamos con la medición de la inflación que a julio ya el costo o más bien el precio de los bienes se viene incrementando a una tasa del 3,97%. Y si bien está influenciado en parte por ese incremento en la demanda, por ese mayor nivel de consumo, las razones de fondo terminan estando explicadas en los efectos logísticos que ha generado la pandemia con la escasez de materias primas, otros elementos asociados en la parte de los bloqueos, donde con todos estos elementos de protesta social muchas regiones se quedaron sin el acceso a productos y de ahí pues el encarecimiento de los mismos y también los efectos que están relacionados con la tasa de cambio, una tasa de cambio del orden de los 3.800 pesos, donde Colombia la gran mayoría de sus bienes los importa, no los exporta, entonces está expuesto a un mayor costo por ese frente de tasa de cambio. Hablar de entonces una inflación del 3,97% y no estando tan explicada por el incremento en la demanda se vuelve claramente un desafío para la sostenibilidad económica del país. Más aún cuando el Banco de la República hace un análisis sobre estos elementos inflacionarios y empieza a analizar que posiblemente tenga que ajustar su política monetaria, es decir, que posiblemente va a incrementar la tasa de interés y si la incrementa pues el nivel de demanda se resiente. Otro elemento clave es que ese nivel inflacionario también está mostrando que el poder adquisitivo de las personas se está viendo afectado. Miremoslo simplemente con el comparativo de cómo se ajustaron los salarios este año. Si miramos el salario mínimo, en este 2021 se ajustó a una tasa del 3,5% y estamos hablando que para julio ya el costo de los bienes se está incrementando en el 3,97%. Entonces, una afectación en el poder adquisitivo pues también se vuelve un limitante para la sostenibilidad económica del país. Eso en el frente de inflación. Otro elemento que se vuelve un reto y un desafío en la sostenibilidad económica es lo que está pasando con la tasa de cambio. Si nos vamos hacia el 2019, el comienzo del 2019, estamos hablando de una TRM de 3.162 pesos. Pasamos a 3.400 pesos hacia el final del 2019, en el momento más crítico de pandemia estamos hablando de 3.987 pesos, cerramos el año pasado con 3.468 pesos y en la actualidad estamos hablando de un precio del dólar que supera los 3.800 pesos. ¿Qué implica esto? Una alta tasa de cambio, si bien es favorable para los exportadores, se vuelve realmente favorable si esos exportadores están teniendo las capacidades productivas, es decir, están incrementando la producción y aprovechen esa tasa de cambio. Y eso no está pasando en la gran mayoría de los sectores.
Y por otro lado, como mencionábamos anteriormente, Colombia es más la cantidad de productos que importa de los que exporta. Entonces una alta tasa de cambio se está volviendo un encarecimiento en los bienes y lo veíamos con el frente de la inflación. Pero más que la alta tasa de cambio, el mayor reto se ve es en la volatilidad de la misma. Una alta volatilidad de esta tasa de cambio se vuelve un reto para las empresas planear sus finanzas y por ende poder planear su operatividad. Y es que la capacidad de nuestro país para atraer cantidad de dólares está siendo cada vez menor. Entonces, al tener una baja capacidad de atraer dólares para la economía, queda entonces expuesto a la volatilidad de lo que pasa en el mercado. Es decir, que vamos a ver o vamos a continuar viendo fenómenos de volatilidad, por ejemplo, con elementos como que muy posiblemente en los próximos meses vamos a ver un retiro por parte de las ayudas de la Reserva Federal a la economía de Estados Unidos, entonces eso nos va a dar cambios en la tasa de cambio. Los elementos que están pasando en el mundo con las diferentes variantes de la enfermedad del COVID y entonces eso haciendo resistencia o más bien dinámicas afectadas a nivel económico en diferentes países, eso nos va a generar volatilidad en tasa de cambio. También lo que ocurra con las diferentes reuniones de la OPEP en cuanto a sus políticas de producción petrolera, dependiendo si aumentan o disminuyen, igualmente se ve una afectación en la volatilidad de la tasa de cambio. Tener entonces en cuenta una alta inflación y una alta volatilidad en la tasa de cambio se convierte en que las bases macroeconómicas de nuestro país terminan siendo débiles y al ser débiles pues se vuelve un marcado reto, un marcado desafío en la sostenibilidad económica de Colombia. Un segundo elemento, o más bien en esta serie de capítulos que hemos abordado, en el capítulo anterior abordamos 3 desafíos en la sostenibilidad económica, en este segundo capítulo estamos abordando otros 3 desafíos, entonces si lo miramos en ese orden estaríamos hablando de que un quinto desafío tiene que ver con el proteccionismo mundial. Ese proteccionismo mundial tiene que ver con que las relaciones entre los países se han vuelto cada vez mucho más hostiles. Y eso está generando una presión en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las cadenas logísticas. Si lo miramos en época de COVID, estamos hablando que Colombia, por ejemplo, dejó de importar, o más bien en el 2019 importaba al orden de unos 52.700 millones de dólares y pasó al 2020 a 43.489 millones de dólares. En exportaciones, en 2019 se llevaban productos al extranjero por el orden de los 39.489 millones de dólares y en 2020 cerró en 31.055 millones de dólares. Si sumamos ambos para poder mirar como el agregado del comercio internacional, en 2019 la suma de exportaciones e importaciones eran de 92.192 millones de dólares y en 2020 cerramos en 74.543 millones de dólares, es decir, una caída del 19%. Eso entonces también genera que cuando se analiza la movilización de un contenedor, los costos pasaron de $1.000 a $9.000, se está dando escasez en las materias primas, los contenedores también están escasos o en muchas situaciones están mal ubicados en el mundo y se genera entonces esa presión en materia logística. Si bien Colombia está mostrando que tiene unas ventajas en lo que es el nearshoring, es decir, que compañías multinacionales empiezan a analizar dónde más bien van a ubicar su operación, su producción, buscando países o regiones que su vulnerabilidad política sea baja y adicionalmente se encuentren cercanos a los mercados de mayor demanda, ahí hay unas grandes oportunidades para Colombia. Estamos encontrando que este fenómeno de proteccionismo está haciendo que en la historia los niveles de comercio internacional ya venían descendiendo. Es decir, si uno analiza la suma de exportaciones y de importaciones en el 2014 en nuestro país, estamos hablando de 118.886 millones de dólares. Y quitémosle el efecto de COVID de 2020, entonces comparémoslo con el 2019. Cerramos 2019 en 92.192 millones de dólares. Las mayores presiones en este frente logístico pues tienen que ver con los bienes que son mayor demandados en el mundo. En la actualidad estamos hablando de semiconductores, de bienes energéticos y de minerales que se están convirtiendo en materias primas claves en diferentes industrias, como lo es el caso del litio. Estos elementos entonces que están poniendo un nuevo panorama para toda la logística a nivel mundial. Las compañías, los actores asociados a este tipo de sector entonces tienen que empezar a mapear o cambiar la manera en la que están mapeando esa cadena logística, donde están ubicados los actores fuertes, los actores débiles. Tienen que empezar a diversificar su fuente de abastecimiento y producción,
desarrollar y aplicar planes de contingencia ante este tipo de coyunturas y sobre todo mejorar o hacer mayores desarrollos en lo que tiene que ver con la responsabilidad social. Se vuelven estas como las nuevas 4 reglas para el desarrollo de las empresas logísticas. El último desafío, el sexto desafío en la sostenibilidad económica del país tiene que ver con la ciberseguridad. Y es que en un mundo que cada vez es más digital, donde las personas trabajan en mayor medida desde sus casas y el mayor desarrollo de lo que tiene que ver con la tecnología 5G, pues hace que la ciberseguridad se vuelva un alto nivel de desarrollo, más bien los ciberataques se vuelve el mayor nivel de vulnerabilidad al cual van a estar expuestas las organizaciones. De hecho, el Foro Económico Mundial ha catalogado a la ciberseguridad como la mayor amenaza no ambiental para la humanidad. Y es que si analizamos datos en lo que tiene que ver este año, al primer semestre, se estima que lo que tiene que ver con ataques malware, es decir, que se instalan virus maliciosos en los equipos tecnológicos, incrementó una tasa del orden del 358%. Si miramos el ransomware, que es más el secuestro de datos, es decir, que se bloquean equipos para secuestrar los datos y pedir una recompensa a cambio, ese tipo de ataques están creciendo a una tasa superior al 400%. Ese tipo de elementos del ciberataque entonces se vuelve esa gran amenaza que están presentando las empresas y que se está presentando alrededor del mundo. Datos específicos de Colombia se estiman que en el primer trimestre de 2021 se generaron ataques hackers del orden de los 1.000 millones. En la región se estiman que fueron 7.000 millones. Y si miramos en el mundo, compañías o más bien los actores hackers en lo que es el segmento del ransomware, se estima que solo 6 organizaciones pusieron en vulnerabilidad alrededor de unas 262 compañías este año y generaron recursos o más bien lograron recompensas pagadas en bitcoins del orden de los 45 millones de dólares para poder liberar los datos. Ese tipo de fenómenos van a estar expuestos a las organizaciones constantemente en esta nueva marcada era digital. Colombia, a través de una medición que desarrolló el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Estados Americanos, que básicamente hacía como un análisis de cuáles eran las capacidades de ciberseguridad del país en un ranking o más bien un puntaje de 0 a 5. Cuando se hizo la medición en el 2016, el puntaje de Colombia fue de 1 punto. En el 2020 se dieron mejoras y el puntaje es de 2,8. Si bien se presentaron unas tasas de mejora, pues todavía se está viendo que hay unos altos niveles de vulnerabilidad a lo que tiene que ver con ciberseguridad. Muy posiblemente en este análisis o en esta serie donde miramos los desafíos en la sostenibilidad económica, hay muchos elementos que se nos quedan por fuera en los principales desafíos que puede asumir nuestro país o a los que va a estar expuesto nuestro país. Elementos como el cambio ambiental o las presiones en materia ambiental, el exceso de deuda que tiene nuestro país. Pero en nuestra consideración, los 6 principales desafíos que tendrá nuestra economía para ser sostenible tienen que ver con el desplazamiento de la inmunidad de rebaño. Eso va a hacer que los sectores muy posiblemente desplacen su tiempo de reapertura total, es decir, que las actividades productivas se desplacen en el tiempo. Ese es el primer desafío. El segundo desafío que reseñamos tiene que ver con el viraje político que va a haber nuestro país en el 2020. Ese viraje político va a tener entonces expuesto a cómo los mercados reaccionan y cómo las empresas se reacomodan a ese tipo de cambio. Tercer elemento tiene que ver con la escasez de recursos fiscales de nuestro país. El cuarto aspecto tiene que ver con que nuestras bases macroeconómicas, visto en la inflación y en la tasa de cambio, son débiles. Un quinto elemento analizado a todos estos fenómenos de proteccionismo o desglobalización. Y el sexto elemento asociado con la ciberseguridad.